Y por eso es que hay hasta fotos y videos de la NASA en donde hasta fuera de la atmósfera con las naves espaciales de la NASA y todo eso, ahí se ven objetos voladores no identificados, que son los demonios, porque no existen extraterrestres. Mi pregunta es, ¿por qué la palabra dice que Elías subió al cielo? Pero Juan 3:13 dice el Señor que solo el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, subió al cielo. Tengo esa duda. Muy bien. Bueno, siempre voy a estar repitiendo que cuando haya una duda, ver si tenemos un versículo medio poco entendido o poco entendible y otros 4 o 5 que sí se entienden claramente y que parecen opuestos a ese único, porque ahí por lógica y raciocinio debemos de saber que es más fácil ubicarse por las muchas veces que Dios dice algo claro y entender lo que está claro y decir amén, así es, Señor. Y que si hay un versiculito que parece que contradice, no contradice. Ese es el objeto de estudio, el que nos atañe. Lo estamos entendiendo mal o no estamos considerando algo. Pero ya tenemos grande ganancia con estos 4, 5, 10 o 15, en donde Dios sí fue claro y en donde es opuesto a este único versículo. Muchos se confunden por necedad y torpeza, a veces más necedad que torpeza, porque quieren agarrar un solo versículo que está medio confuso, teniendo 20 que son opuestos a ese, dicen lo contrario, pero que están claramente dichos, y se aferran a este único y dicen, no, porque ahí está, ahí dice, ¿a poco Dios mintió? Es una necedad, porque aquí en estos 5, 10, 15 o 20 tampoco mintió, y son más. Entonces, en esta regla de estudio que nos sirva para siempre, porque sí, ciertamente, ¿cuál sería hoy el 1 contra los 5, por así decirlo? Bueno, el 1, y que está un tanto confuso, es que Elías subió al cielo, ¿sí? Y solamente hay una narrativa de eso en la Biblia. Sin embargo, de que nadie subió al cielo o nadie ha visto al Padre, Dios lo habla varias veces. Entonces, no mintió Jesús, no mintió. 5, 6, 7 veces lo dijo. Así es, así se queda. Esa es la verdad. Ahora vamos a dilucidar el otro versiculito y a qué se refiere y por qué no lo estamos entendiendo. Siempre sigan esas reglas hermenéuticas espirituales para comprender la palabra de Dios. La suma de tu palabra es la verdad, Dios no miente y Dios no se equivoca. Entonces, un versículo que está un tanto confuso sería el de 2 de Reyes 2:11, que dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, ese es el 1 que está confuso. Ahora, los otros 4 o 5 que dicen cosas contrarias, sería por ejemplo Juan 3:13, que dice, nadie subió al cielo, y lo dijo el Señor Jesucristo, sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. No es el único verso que habla de que pues, nadie ha estado allá arriba en la presencia de Dios y haya subido o vístole. Juan 5:37 también dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y así hay varios. Primera de Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si andamos en amor, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, esta regla nos puede servir para dilucidar este tema que se desprende, que quizás no lo han notado. Una cosa es que si alguien subió al cielo, y otro que en Juan 5 y en Juan 6 dice que ni siquiera se le ha visto a Dios, al Padre. Pero ¿hasta cuándo? Mínimo hasta esos tiempos, cuando vino Jesús. Después ya es otra dispensación. Pero hasta entonces nadie había visto al Padre, y de ahí se desprenden otras aparentes contradicciones. ¿Cómo que nadie ha visto oído su voz? Si cuando Él se bautizó, una voz que se oyó del cielo dijo, este es mi Hijo amado, y oyeron muchos. Ese es otro tema, pero no hay confusión ni contradicción, luego lo veremos. Partamos de que Jesús no mintió las 3, 4 veces que dijo, no han oído la voz del Padre, no lo han visto, nadie ha subido al cielo. Eso es firme. Ese otro tema lo veremos después, pero ahorita
en cuanto a que si Elías subió al cielo, y Jesús dice que nadie subió al cielo, ¿cuál es el problema entonces con Segundo de Reyes? Bueno, todo está en la palabra que ahí define cielo, porque la palabra que en el hebreo define cielo es samayin. Y esa palabra samayin se usa muchas veces en la Biblia, y significa, se los leo directamente del diccionario en hebreo, dice samayin, dual de singular que no se usa, proveniente de shamé, de una raíz que significa ser elevado. Eso significa samayin, ser elevado. Luego dice, por implicación, el firmamento, las estrellas, el espacio sideral. Dice, como diciendo arriba. Luego dice, alude al arco visible, arco visible, en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestiales, el aire, el cielo, etc. Eso es samayin. Y esa palabra los traductores la han traducido como cielo o cielos. De hecho, más comúnmente la traducen como cielos, en plural. Incluso en Génesis 1:1, desde donde Dios dice, en hebreo dice, Bereshit bara Elohim et shamayin et eretz. Et shamayin es lo que los traductores ponen como los cielos. Et eretz y la tierra, ¿no? La tierra. Et shamayin et eretz. Shamayin lo han traducido como cielos porque, como ya hemos dicho muchísimas veces, las lenguas antiguas, y el hebreo incluido, eran muy rudimentarias y tenían muy pocas palabras para expresarse. No tenían todos los auxiliares lingüísticos que tenemos nosotros, preposiciones, adverbios, artículos, etc. Entonces, por eso es que cuando los leemos literal, palabra por palabra, parece que estamos hablando como los apaches, ¿no? Los indios apaches. Yo comer, yo hacer fuego. Así es el hebreo. No hay tiempos. Por ejemplo, para decir en el futuro, porque los verbos en el hebreo eran en una especie de presente continuo, ¿sí? Existiendo, siendo, diciendo. Entonces, para decir en futuro se auxiliaban de frases completas. Por ejemplo, Dios o los profetas tenían que decir, he aquí venir días en que Dios hacer. Eso para decir el futuro de hacer. Dios hará no se puede decir en hebreo. Se tiene que decir, vienen días en que Dios hará, o que Dios hacer. Es muy primitivo y rudimentario el hebreo antiguo. Entonces, shamayin, que significa el firmamento, el arco visible en el que se mueven las nubes, dice ahí el diccionario hebreo bíblico Strong, el firmamento o ser elevado, no es el cielo, no es el tercer cielo donde está el trono de Dios, es el firmamento. Y más correcto desde Génesis es decir, en el principio Dios creó el firmamento o los firmamentos y la tierra. Y la tierra estaba, otro error de traducción ahí que tiene muchas Biblias, desordenada y vacía. En hebreo es tohu bohu. Pero resulta que tohu no es desordenado, es desértico. En ningún diccionario de hebreo dice desordenado, dice desértico. Y muchos, hasta ateos, aprovechan para decir, ahí está, ¿no? Que su Dios es Dios de orden, y cómo es que hizo la tierra desordenada. Es que no dice eso. Entonces, lo ideal es que desde Génesis dijera, Dios creó la expansión. De hecho, ven que abajo en Génesis, después del 1.1, en el 2, 3, 4, y dice, y creó la expansión y la separó, la expansión de arriba de la expansión de abajo, y las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿sí? Y a lo que quedó arriba lo llamó expansión. Bueno, es que Dios estaba hablando no de que creó el cielo, tercer cielo, porque acuérdense que cuando Dios creó la tierra y el firmamento, ya existía el tercer cielo desde antes, donde está el trono de Dios y donde Dios reinaba en su reino eterno y gobernaba a los ángeles, donde se rebeló Satanás. Eso existía desde antes de la creación física. Para conocer más sobre esto, les sugiero que vean el tema que tenemos, cómo sucedió la creación. Y ahí con muchos versículos vemos cómo hubo dos creaciones. La espiritual, cuando Dios creó ángeles, tronos, potestades, etc.
y donde se rebelaron, ahí Satanás, bueno, el portador de luz, y después Dios creó la creación física, que es donde empieza Génesis. ¿Por qué todo esto para explicar este asunto? Porque tiene que quedar claro que ni siquiera desde Génesis, cuando dice et shamayim et eretz, dice el cielo o los cielos. Correcto, es decir, el firmamento y la tierra, ¿sí? Y después separó el firmamento de la tierra, etc. Así es. Ahora, ya que vimos todo ese significado, tan fácil y tan claro ver que no hay ninguna contradicción, que Dios, el Señor Jesucristo, hablando de que nadie subió al cielo, y ahí sí se refiere al Uranos en el griego, que es el tercer cielo donde está el trono de Dios. Tercer cielo. Porque después habla de haber visto al Padre, y el Padre no anda en el firmamento viajando entre las estrellas. Él está en el tercer cielo, y a ese tercer cielo es que Jesús dice, nadie ha subido al cielo. Solo el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí queda todísimo claro, porque entonces sabemos que Elías no fue arrebatado, alzado, llevado al cielo donde está Dios, sino al shamayim, al firmamento o al arco, que alude al arco visible donde se mueven las nubes, dice el hebreo. O incluso dice que abarca también el éter más alto, dice, donde giran los cuerpos celestiales. Eso es lo que conocemos, como ya lo he dicho en otros videos, como el primero y segundo cielo. Hasta donde abarcan las nubes y lo visible es el primer cielo. Después arriba, donde está donde ya no hay atmósfera terrestre, donde está el universo, el espacio sideral, los astros, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. De hecho, acuérdense que en Efesios 2:2 y 6:12 dice, por ejemplo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere al primer cielo. Y el mismo Efesios, ahí el apóstol Pablo dice en el 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entendamos que los demonios y las huestes espirituales de maldad no están en el tercer cielo. Están en el aire, del cual el príncipe de la potestad de ese aire es Satanás, según Efesios 2:2, y incluso en el espacio sideral o segundo cielo, ¿sí? Que es parte del shamayim, y por eso es que hay hasta fotos y videos de la NASA, en donde hasta fuera de la atmósfera, con las naves espaciales de la NASA y todo eso, ahí se ven objetos voladores no identificados, que son los demonios, porque no existen extraterrestres. Ya veremos también ese tema. Entonces, de ahí se aclara toda la confusión. Elías fue arrebatado al aire, en carros de fuego. ¿A dónde habrá sido llevado? Bueno, no murió, fue arrebatado, y después vemos que se transfigura ahí en el monte con el Señor Jesús. Una profecía muy interesante esa, después la hablaremos también. ¿Y dónde estaban los hombres justos que antes de pagar Jesús con su cuerpo y su sangre nuestros pecados? ¿Dónde estaban esos hombres justos? Que aunque tenían pecado algunos, sí, porque no hay hombre que nunca peque, sin embargo no habían sido pagados sus pecados. ¿Dónde estaban? El Señor Jesús lo dijo, en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, junto al infierno de fuego, separado por una gran barranca, una gran cima, el seno de Abraham, donde estaban sus profetas, los justos, esperando pago por sus algunos pecados que tenían y que tenían que ser pagados. Ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, hasta que fueron rescatados de ahí. Pero de ahí es de donde se transfiguraron en la presencia del Señor, en el monte. Misma duda es referente, mucha gente lo mezcla cuando habla de Enoc, porque ahorita la hermanita habló de Elías, pero bien pudo haber dicho, como otros dicen, si Elías, y si Enoc también dice que fue llevado al cielo. Y en el caso de Enoc ya está mucho más fácil, porque Enoc en la Biblia no dice que se fue al cielo, en ningún lado dice eso. Lo que dice en Hebreos, desde Génesis, porque primero es Génesis, ¿no? Dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nunca dice a dónde le llevó, y no dice de dónde desapareció, hacia dónde. Solo dice desapareció porque le llevó Dios. Ahí no dice al cielo, aunque muchos lo meten. Y en Hebreos 11:5
confirma, porque dice el escritor de Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto, así dice, traspuesto, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense, ahí 3 veces dice traspuesto, pero en el griego dice metaitemi, que es transferir, o dice literalmente transportar, transferir o transportar. No dice llevado al cielo, es transportado. ¿De dónde a dónde? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero seguro no lo dejó vagando ahí en el espacio sideral. Después de que lo haya traspuesto a no sé dónde, al final tuvo que estar en el seno de Abraham esperando redención también, porque aunque haya caminado con Dios, pecados tenía, como todo hombre. Y pues ya, esa es básicamente la respuesta en cuanto a que nadie ha subido al cielo hasta que Jesús no haya subido primero él, porque dice la escritura que él es el primogénito de entre los muertos, y dice después, para que en todo tenga la primogenitura, en todo. Él no puede ser el segundo de que murió y se elevó al cielo, no. Él murió, él se elevó al cielo, y después de eso, pues ya los que él quiera llevar, ¿sí? Sacó a los cautivos de cautividad y dio dones a los hombres, dice la escritura, se sacó a los del seno de Abraham y ya para arriba con él, pero él el primero. Ya después de eso, obviamente, que estos versículos aplican solo hasta donde Jesús estaba ahí en cuerpo de carne y sangre, pero ya después él ya abrió el velo del templo, que es la entrada al cielo, dice la escritura en el libro de Hebreos, que es el acceso al cielo, al tercer cielo, al trono de Dios. Entonces, una vez abierto esa entrada, ese acceso, ya nosotros tenemos libre tránsito para llegar allá por medio de Jesús, si es que somos justificados por Él. Ya podemos subir al cielo y ya podemos allá ver al Padre también, porque eso de que ninguno ha visto al Padre también es hasta la dispensación en que Jesús todavía no había muerto. Ya después ya es otra cosa. ¿Hasta aquí alguna duda, tanto de Twiggy como de algún hermano que no le haya quedado claro esto? Lo que pasa es que mi duda era para saber si a Elías le sucedió lo que le sucedió a Felipe, que fue arrebatado por el Señor y Felipe fue encontrado en Azoto, pero Elías no habla en la Biblia de que fue llevado a algún lugar en específico, y por eso quería saber si fue trasladado así de esa manera, fue arrebatado. Primero puntualizamos eso. A la ley y al testimonio, dice en Isaías, no podemos ir más allá de lo que dice la Biblia. Sí es necesario escudriñarla para saber qué dice por ahí oculto que no hemos visto, ¿no? Y buscarle. Pero cuando ya vimos y no dice, ya no le agregamos. Entonces, que si le pasó algo como a Felipe, la Biblia no lo dice, entonces ¿quién sabe? ¿Sí? Nosotros por exégesis, por estudio de la Biblia, podemos determinar que todo hombre antes de morir Jesús, todo hombre que haya sido justo y que no haya sido condenado al fuego como el rico de Lucas 16, entonces estaban en el seno de Abraham. Por lo tanto, ahí tenían que estar. Y también por la doctrina sabemos que nadie había subido al cielo hasta entonces ninguno de esos pudo haber ido al cielo. Si no fueron al cielo y no pueden andar ahí las almas errantes, entonces estaban en el lugar de los justos que habían pecado, el seno de Abraham. Por doctrina. ¿Qué más pasó en ese ínter? No lo sabemos. También por una conclusión lógico-espiritual, podemos deducir, aunque no afirmamos categóricamente, que no es el caso el de Elías igual al de Felipe. ¿Por qué? Porque Elías primero es otra dispensación y ya había terminado con su ciclo en esta tierra. Dios decidió quitarlo y ya, lo que haya hecho con Elías, pues ya lo sabremos en aquel día cuando estemos allá con Dios. Pero en el caso de Felipe era otra dispensación. Felipe no había terminado su obra en esta tierra, ni era llamado por Dios para ya morir o terminar su vida aquí. No, de hecho Felipe empezaba su vida porque estaba recién nacido de nuevo y tenía que empezar a evangelizar. Y Dios mismo le dijo, ve y evangeliza allá al eunuco. Y ahí sí la Biblia es muy clara cuando dice que lo arrebató el Señor, que es casi lo mismo que lo traspuso, y apareció en Azoto. O sea, ahí sí nos es claro el Señor.
Si queremos decirlo en un vocabulario que entendamos más y para que quien no conozca a Dios se sorprenda incluso más, lo teletransportó así de fácil. Lo desapareció de un lugar. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y al instante, ¡pum!, Felipe apareció en la ciudad de Azoto. Entonces, eso es claro, lo de Elías hasta ahí donde dice la Escritura. Y bueno, ya no le podemos agregar.